Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a Laura Restrepo, espléndida escritora que está en este programa en esta ocasión. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás? Perfecto, Carmen, a ti muchas gracias por la invitación. Bienvenida, Laura. Bueno, pues te hemos invitado porque está circulando Hot Sur, este nuevo libro tuyo que, bueno, es un retrato sobre el llamado sueño americano. Y bueno, Laura, como sabemos, es una escritora laureada, una escritora con muchos reconocimientos que va y viene por todo el continente, por España, por América. Acabas de hacer varios viajes en América Latina presentando Hot Sur. Y bueno, es tocar ese gran asunto de la migración como la gran marca de todo este continente. Y bueno, pues es el retrato de María Paz, como dice la contraportada, esta joven latina que como muchas otras llega a los Estados Unidos. Estás pues con este libro circulando por todo el continente, Laura, cuéntanos de ello. Sí, bueno, la gira hay que hacerla, Carmen, porque hay que acompañar a la criatura, que no se quede sola por ahí. Y tú lo has dicho, yo estaba convencida de que a este tema de la migración latinoamericana había que contarlo en forma de aventura, porque eso es lo que es. Es un thriller, dice el libro. Bueno, casi, también casi. es un thriller porque tiene de novela negra. Hay un asesino tremendo que se llama Sleepy Joe, que es como una especie de sombra que va persiguiendo ahí a los personajes. Porque yo quería poner todos los ingredientes del mundo contemporáneo en esto, no que fuera ni una historia lacrimógena, ni una historia anacrónica, ni sociología, porque muchas veces tenemos la tendencia de mirarnos a nosotros mismos como objeto de estudio, ¿cierto? Más como sociología o como caso para National Geographic, que lo que verdaderamente es la gran historia de un pueblo en busca de su destino, lo cual requiere agallas, es decir, echar a andar por el camino sin documentos en este mundo en donde nos la pasamos sujetos a los sellos, a los permisos, a las aduanas, a los muros. Pues requiere una cantidad de valor y era lo que yo quería contar. Valor, sentido del humor, también mucho de picaresca, porque hay que ver que sobrevivir uno en una tierra como en Estados Unidos, estando uno indocumentado, requiere de picaresca, como la sabiduría y la malicia del sobreviviente, que los tiene esta María Paz, una latina que se va siguiendo el sueño más bien de la madre. Es la madre la que pertenece a esa generación en la que era como incuestionada esa noción de que la felicidad estaba en el norte. El sueño americano famoso. El sueño americano, que además no solamente el que se construye en Estados Unidos, sino es que siguiendo el modelo, el que hemos construido o pretendido construir en todos nuestros países. Bolivia, la madre, se va entonces indocumentada, siguiendo el periplo clásico. Allá se parte el lomo durante 5 años hasta que logra llevar a sus 2 hijas, María Paz y Violeta, que se han quedado atrás, cada uno en una ciudad distinta, al cuidado de una familia distinta. O sea que las 3 en realidad no se conocen y llegan y se juntan allá para enfrentar las 1000 aventuras que van a tener que padecer en este territorio de nadie que es los Estados Unidos para los indocumentados. María Paz crece allá hablando siempre en español, pues la primera sorpresa es que a pesar de que ella ha sido la primera en su clase de inglés, convencida de que ella llega a hablar inglés, pasan los años y todavía no conoce a nadie que hable inglés en Estados Unidos. Conoce un ex policía norteamericano, alto, blanco, güerito, como dicen acá, que le propone matrimonio. El hombre ya está pasadito de edad y le propone matrimonio a ella, que es una muchacha así muy joven latina. Una joven latina y el policía rubio se... Exacto, se casan. Y se enamoran, no sé. Ya. Digamos que ella se casan. Exacto. Pero desde luego el hombre no le resulta tan como se lo pintaban tampoco. Primero, no es tan gringo, porque ningún gringo es tan gringo. Este viene de Eslovaquia, come unas sopas de col y de chorizo que a ella no le parece, no es la hamburguesa que ella siempre se ha soñado, y además le resulta traficante menor de armas. Al tipo lo asesinan y por supuesto esa María Paz, esta latina que se ha casado por conveniencia, que ha trabajado durante tanto tiempo indocumentada e ilegal, a ella la culpan del asesinato del marido. Y va a parar presa con un cargo además como una montaña de la cual difícilmente se va a poder librar.
con el problema adicional, y con eso paro de contarte el argumento. Cuéntanos más. Bueno, un poquito más del chisme, que es lo que va aquí detrás de esta historia. Pues el marido ha cometido el error de meter en casa a su hermanito, que sí es un guapetón, así con sus abdominales muy bien formados, un bueno para nada, se la pasa dormido en el sofá, se llama Sleepy Joe por esa razón, porque duerme mucho. Pero pues está muy guapo el muchacho, digamos que exhala testosterona, y María Paz cae en brazos de este personaje que va a resultar el tinieblo, su cuñado, que va a resultar el tinieblo. Es un hombre que considera que el mundo está podrido y que él es una especie de ser llamado a limpiarlo mediante unos crímenes rituales cada vez más grotescos y cada vez más feroces. Tiene su ferocidad la novela, yo mismo me... Que incluye a su hermano. Bueno, ya me vas a contar hasta nada, ya no me cuentes eso, ya no me cuentes el thriller completo. Pero ahí está pues la María Paz en los problemas, por eso los editores han puesto que María Paz está pues allá hundida en el último hueco en esa cárcel, de donde parece que no va a poder salir, y es cuando logra salir, cuando va a enfrentar la verdadera pesadilla, porque ahí está esperándola su examante, el cuñado. El cuñadito, perverso que la ronda. Y entonces en esa historia tremenda es que está, digamos, el eje principal de Hot Sur, que al final de cuentas también te lleva a la sociología, aunque no quieras. Claro, hay todo un contexto, hay que es el que hoy contexto, se podría... Exacto, que es la historia de nuestro continente, Carmen. Es decir, si tú tienes en cuenta desplazamiento interno en nuestros países por razones de hambre, de violencia, y el gran desplazamiento hacia el norte, que en cada uno de nuestros países parece que fuera un problema propio, rara vez lo vemos como un río. Es decir, los mexicanos lo ven como el cruce de la frontera, los colombianos lo ven como la población de Queens, por ejemplo, en Nueva York, que es casi que enteramente colombiana. Pero si tú sumas todos nuestros países, pues hay un río que va subiendo hacia el norte buscando la vida. Ahora, a mí me interesaba recalcar la migración, estos indocumentados, no como el problema como pueden ser vistos allá, ni como las víctimas como podemos verlos nosotros, sino como la encarnación de lo que hace a la esencia del ser humano, que ha sido básicamente nómada. Porque se ha establecido así, o porque se dice así, parecería como el sedentarismo, como si el sedentarismo fuera la cúspide de la civilización, cuando resulta que el ser humano es por naturaleza propia nómada. Así ha sido desde el principio de los tiempos. El nomadismo como un factor fundacional, como quienes llevan la cultura de un lugar a otro, quienes se apropian del planeta con toda la libertad y con todo el derecho del mundo. Habitamos el planeta. Lo que es absurdo son las fronteras, las visas que discriminan, el oprobio de los muros. Esa idea tan absurda de que poniendo unas piedras encima de las otras, o unos latones oxidados como eso en Tijuana, van a poder dividir a los pueblos y crear ciudadanos de primera y ciudadanos de tercera. Pensaba yo, Carmen, por ejemplo, que era importante tener en cuenta que las grandes gestas de los pueblos, desde el Éxodo en la Biblia hasta la Eneida, son en realidad historias de desplazados y de peregrinos. Como Moisés, ya no se puede vivir en un lugar y sale con su pueblo, atraviesa el desierto, pasando dificultades atroces, tan grandes como las de nuestros migrantes o como las que hemos tenido nosotros mismos cuando hemos tenido que emigrar. Planteado, Laura, casi que como un derecho a migrar. Como un derecho a migrar, como un derecho a buscar la vida donde la vida se dé. El regionalismo. O sea, lo primigenio de la condición humana. Exactamente, así quería yo verlo, como un tema no como circunstancial o como de un problema táctico. Es un tema de esencia humana. Exacto, como un tema de esencia humana. Déjame regresar, Laura, porque llegas a un punto sumamente interesante, desde luego, del planteamiento que hace Hot Sur. Y bueno, vaya que si viene en un momento especialmente importante ahora que en Estados Unidos están en el debate sobre una reforma migratoria. ¿Qué debe contener un debate de una reforma como la migratoria en Estados Unidos? Bueno, yo no sé si en el Congreso
vamos a escuchar disertaciones como esta, donde se aluda a la condición primigenia del ser humano y a este planteamiento que haces de derecho a migrar. Déjame regresar después de la pausa y te invito a que pensemos qué puede pasar en un debate legislativo con un tema tan trascendente como el migratorio. Volvemos. Laura Restrepo, regresamos en esta conversación en el corte y bueno, seguía escuchándote y conversando contigo sobre este libro Hot Sur, que desde luego tiene la historia trepidante, como dices, esta historia de una mujer y todos sus avatares en una circunstancia específica. Pero desde luego el gran planteamiento que estás haciendo de entender la migración interna, la migración de país a país, hacia el norte, hacia los Estados Unidos, como algo que acaba encarnando la condición nómada primigenia de la humanidad. Y yo te decía, ¿tú crees, Laura, que una cosa de esas dimensiones planteadas por ti en el libro esté o quepa en un debate legislativo como el que está teniendo lugar en Estados Unidos en este momento? Carmen, yo creo que sería muy interesante llevarlo a ese terreno, porque si no queda como una cosa circunstancial de cuáles son las necesidades de los estados, y aquí estamos hablando de una razón de pueblos, de ese derecho ancestral de buscar la vida donde esté, y más en una época de disolución de las naciones, cuando los grandes negocios ya se trasladan de un territorio al otro con absoluta movilidad, y digamos que tienen patente de corso para moverse por todos lados. Pero no así los seres humanos. Pero no así los seres humanos, y no así los pueblos, que son los que hacen la historia. Entonces sería muy interesante plantearlo así. ¿Cómo no mencionar, como decíamos antes, a Moisés? ¿Quién es Moisés sin un peregrino? ¿Quién es Moisés sin un indocumentado? Mira tú otra de las gestas fundacionales, la Eneida. ¿Quién es Eneas, el protagonista de la Eneida? Eneas es el hombre que viene de la destrucción de Troya por la guerra, tiene que echarse al camino en circunstancias durísimas, con su padre enfermo a cuestas, su hijo de la mano, no puede llevar nada, y el camino lo somete a pruebas durísimas, como ese tren que llaman la bestia, los equivalentes en ese tiempo. Desciende hasta el infierno, inclusive, físicamente tiene que bajar al infierno, es una de las pruebas que le pone el camino. ¿Y qué hace Eneas? Llega al lugar donde puede fundar a Roma, o sea, el carácter fundacional de la migración y de la peregrinación. Yo creo que ahí tendría que partir cualquier debate. Y también, Carmen, del cuestionamiento de qué tan válido es crear culturas, ciudades, civilizaciones con un carácter de suburbio, en el sentido en que se encierran. Es decir, es que ese encierro entre muros no es tan perjudicial para el que va como para el que se queda, como el que se encierra pensando que lo malo es que se le metan, el terror al mundo de afuera, el desconocimiento del mundo de afuera. Yo creo que eso genera civilizaciones condenadas al fracaso. Entonces también eso sería interesante, ¿cierto? El muro no solamente los protege de los que supuestamente van a entrar, sino que a ellos mismos los encierra y les impide salir, mirar hacia afuera, tener una visión de lo que es interesante hoy el día, que es el planeta, en la convicción de que o nos salvamos todos o no se salva nadie, porque esa es la perspectiva que tiene aquí un poco la novela. Los personajes, que no son ni políticos, ni teóricos, ni mucho menos, gente muy del montón. Esta María Paz es una muchacha, digamos, inculta, en el sentido de que el primer libro que tiene entre sus manos lo encuentra en la biblioteca de la cárcel, y sin embargo... En la cárcel ya. Es en la cárcel, le dan el primer libro. Y en la cárcel le proponen que se inscriba en un taller de escritura creativa, que se llama con ese nombre tan absurdo, para internas. Ella se mete y es allí en una serie de ejercicios de escritura que hace para su profesor del taller, que ella va contando la historia. Esto es básicamente las tareas de escritura que hace María Paz. Pero también ella tiene la sensación de que este sueño, lleno de muros, lleno de prohibiciones, con desconocimiento del otro, con la falta de respeto por el otro, la falta de interés, de curiosidad por el otro, es un sueño que hay que reemplazar por un sueño abierto.
el sueño que se merece este planeta, donde cada uno de sus habitantes tenemos un estatus exactamente igual al de los demás. Y bueno, desde luego lo que predomina en la realidad es exactamente lo contrario a lo que estás diciendo. O sea, la realidad nos arroja situaciones absolutamente adversas a aquellos que en su decisión se echan a andar, nómadas, se echan a andar buscando otros espacios donde la vida esté, como tú dijiste, donde la vida esté para cada quien en todo caso. Hay situaciones que son desgarradoras y que pregunto si Hot Sur desde luego las aborda. Me estoy imaginando una historia por una de tantas que hemos conocido en la historia misma. Las dos hondureñas que acaban de ser ejecutadas en México, se detuvieron a 9 maras que fueron por ellas a la bestia para bajarlas del tren porque se habían atrevido a denunciar que estaban siendo extorsionadas. Esa noticia de estas últimas horas en México, bueno, es una de las muchas noticias que todos los días sabemos de migrantes robados, extorsionados, secuestrados, sometidos, enrolados en el sicariato. Cuántas cosas y casos hemos sabido a lo largo de ya demasiado tiempo, secuestros masivos de migrantes, en fin, trepados en la bestia y algunos ni siquiera trepados en la bestia. Esa parte de la historia que desde luego dices no es la que domina en Hot Sur, seguramente tendrá sus ángulos de narración aquí. Claro, ahora los problemas por los que atraviesan estas 3 mujeres y otra serie de personas que las rodean, porque es como la historia de todo un grupo de gente, ¿cierto? Si bien María Paz, como escribe, de alguna manera es la vocera principal, los problemas a los que llegan son tremendos, ¿ah? Es decir, desde luego no incluye este caso que tú mencionas, pero que perfectamente cabría en una historia como esta. ¿Me dejas hacer una pausa y nos cuentas de eso? Sí, perfecto. Perfecto, vamos a hacer una pausa y en esta parte regresamos. Laura Restrepo, conversando contigo sobre Hot Sur. Bueno, nos quedamos en la parte anterior de la charla sobre el asunto de la realidad que está ahí, que nos está diciendo que todo lo que ocurre es en sentido contrario a lo que estás planteando sobre la idea de emigrar como una libertad, como un derecho, como algo que es inherente a la condición humana. Bueno, como no está concebido así al final de cuentas, sino que estamos llenos de muros, de regulaciones, de legislaciones, en fin, bueno, ocurren cosas muy graves para los derechos humanos de las personas y situaciones tan trágicas como la que mencioné hace unos momentos, que es uno de tantos casos, hablando de lo que ocurrió en México apenas este fin de semana, de las 2 jovencitas hondureñas que fueron ejecutadas por aquellos que se inconformaron porque denunciaron una extorsión en este trayecto hacia el norte. De eso está hecho también Hot Sur, desde luego. Claro, Carmen, los personajes pasan por las 1500 y yo de verdad las arrastro, estas muchachas muy, muy bajo. Las coloco en tal callejón sin salida que luego me tomó todo este montón de páginas. ¿El límite es el abismo, dices? Por Dios, llegan y pasan del abismo para abajo. Y me costó mucho y ahora necesitaré la complicidad del lector, por supuesto, para sacarlas de allá. Lo que pasa es que paralelamente con los problemas, con las tremendas dificultades y dolores que implica ese trayecto, también yo quise dotarlas de lo que tienen en la realidad, que es una fuerza enorme y una recursividad de sobrevivientes asombrosa. Por eso me parecía que el componente de aventura tenía que ser clave acá, que hace también parte de la concepción mítica del peregrino. El camino está plagado de dificultades. Mira, si no, un esquema como el de Ulises. Ulises va de isla en isla encontrando dificultades de las cuales parecería que no puede salir. Y sin embargo, cada una de las pruebas redobla su fe, redobla su fuerza y le da el ánimo para seguir adelante. Eso, que puesto en términos míticos parecería tan de literatura, es la historia de cada uno de nuestros indocumentados. Yo anduve dando vuelta, como hemos hecho todos, hablando con gente que está en situaciones así. Uno mismo cuántas veces no ha tenido que ser extraño o peregrino en tierra extraña.
pero la fuerza que esta gente tiene, su capacidad además de crear una serie de estratos, digamos, clandestinos dentro de los propios Estados Unidos que rara vez se registran. Por ejemplo, en la cárcel, el clan que conforman las mujeres latinas, las internas latinas para defenderse, en los barrios también, las logias de explotación o de solidaridad que se crea entre los propios latinos, la red de los coyotes. En determinado momento María Paz cae en manos de no de un coyote, de un cibercoyote, porque un cibercoyote, claro, todas sus citas las hace a través de BlackBerry. Son realidades que no son exploradas y que también van conformando unas especies de territorios de poder de estos indocumentados. También era interesante ver esa especie de colonización a la inversa desde dentro de los propios Estados Unidos, que en su tiempo hicieron procesos similares los irlandeses o los italianos, y ahora los latinos, hasta que eso empieza a aflorar. Ahorita lo detectaron porque la votación presidencial, el voto latino fue fundamental, entonces se pregunta... Sacudió a la vida política estadounidense, sacudió, por eso la reforma, desde luego, es entendible en este momento. Ah, claro, tienen que responder a eso porque entonces lo registran. Realidades ocultas que no quieren ver, que nunca han querido voltear a mirar, porque se atienen al esquema de que los latinos somos personas sin educación, sin preparación, que vamos y les limpiamos las casas, cuando en realidad tú sabes los miles de profesionales latinos que hay allá haciendo la vida y constituyendo muy buena parte de lo que son los Estados Unidos, que lo que tiene de bueno, es decir, a mí el sueño imperial me parece aterrador, este sueño imperial que invade, que bombardea, que levanta muros, que separa gentes, pero sí reivindico su cultura poderosa. Y es una cultura formada en muy buena medida porque es un país de inmigrantes. Totalmente, ese es el tema también que queda con Hot Sur, y bueno, pues desde luego que veremos qué tipo de debate se va a dar. Se está dando ya en los Estados Unidos y sobre todo en el Congreso. Hay quien anuncia que la nueva reforma migratoria estará lista el 4 de julio, el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Este fin de semana alguien lanzó esta idea de que ya estaban tan listos que podemos esperar una reforma muy próxima. Y bueno, una reforma que contemplará básicamente la regulación, los muros, más seguridad fronteriza, y vamos a ver si algún legislador tiene el arrebato de también abordar el asunto migratorio de otras maneras como Hot Sur lo está planteando. Pues ojalá, desde el punto de vista de la dignidad y de la importancia del migrante y del indocumentado, y su papel decisivo en la historia de la humanidad desde el principio de los tiempos. Y el futuro, porque el futuro es de ellos, porque los muros caen, lo que va a permanecer son los caminos. Pues ahí está, Laura Restrepo, te agradezco mucho que hayas estado aquí para conversar tu libro. A ti, Carmen, encantada. Como siempre, gracias Laura, y me imagino que de aquí tú vas como nómada, porque tú vas por todos lados. Bueno, como tú. Venías de Quito, fuiste a Perú, estabas en Madrid, en Barcelona. ¿Cuál fue este año para ti de viajes, no? Ah, sí, bueno, me hice todo el periplo por la América del Sur y España. Ahora esperemos visitar comunidades, bueno, Tijuana, desde luego. Tijuana, desde luego. Muy inspirador del tono del libro es Tijuana, que tienen la irreverencia necesaria para contar un libro así. Gran lugar, Tijuana, sin duda. Laura, como siempre, gracias por estar aquí. Encantada. Y gracias a usted que nos permitió acompañarles en el programa. Pásela bien.